El día miércoles estuve compartiendo una enseñanza, el jueves en realidad, una enseñanza sobre la doctrina del hombre. Esa doctrina que me atrevería a decir que no es muy popular ni muy enseñada en las iglesias. Esa doctrina que nos enseña y nos hace entender quiénes somos nosotros delante de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto a cada uno de nosotros? Y esa doctrina que es bíblica, porque las respuestas que hacemos nos la da la Biblia, eso es lo que hace la teología sistemática, ¿no? La Biblia responde a cada una de nuestras preguntas. No es un texto solamente, sino es la Biblia como un solo libro. Yo les decía que el gran problema que siempre tiene un hijo de Dios o un cristiano, un gran problema, por falta de conocimiento, por falta de doctrina, es que muchas veces hemos humanizado a Dios. A Dios lo hemos minimizado a una figura humana. Eso lo hicimos en nuestra mente por nuestra ignorancia, por falta del conocimiento bíblico, por falta del conocimiento que nos manifestó Jesús, quién es Dios. Entonces, entendiendo eso, que Dios es diferente al Dios que nos hemos imaginado nosotros, es un Dios mucho más grande, un Dios fiel, un Dios verdadero, un Dios poderoso, un Dios que no tiene limitaciones, un Dios que no lo vamos a poder entender en su totalidad. Cuando también estudiábamos la incomprensibilidad de Dios, eso también era algo maravilloso, un Dios que es tan grande que nosotros jamás vamos a poder entenderlo en su plenitud, sino solamente vamos a conocer lo que Él nos reveló por medio de su palabra, por medio de Jesucristo. Pero el otro gran problema que tiene el hombre, o el cristiano, el Hijo de Dios, es que nosotros, al contrario que a Dios lo hemos humanizado, el hombre se ha endiosado cuando él pensó en sí mismo. Y eso tiene que ver mucho con el evangelio falso, con el evangelio de la prosperidad. Cuando el predicador le decía a los oyentes, ustedes son poderosos, ustedes son maravillosos, ustedes son grandes, ustedes van a hacer grandes proezas, y en el nombre del Señor, como un accesorio. Y la Escritura nos hace entender que nosotros somos débiles, que nosotros somos de corta duración en la tierra, de que estamos de paso. Pero el falso evangelio de la prosperidad lo que hizo fue hacerles creer a los que seguían ese evangelio, a los que siguen ese evangelio, es que son eternos aquí en la tierra. Nunca vamos a morir, nunca vamos a estar delante del Creador. Y Dios es un accesorio, es alguien que me ayuda a cumplir todos mis sueños. Cuando la Biblia nos enseña que los decretos de Dios son los que van a prevalecer, únicamente los decretos de Dios, o el decreto de Dios. Y que todas las circunstancias ayudan para bien, cuando dice Romanos 8:28, ayudan a que se cumplan su propósito, su decreto eterno e inmutable. Esa es la gran diferencia. La Biblia, por eso yo les pido encarecidamente a cada uno de mis hermanos, que no es un capricho ni es una cuestión de ego que quiero que me escuchen y me vean por YouTube o que vengan a las reuniones para que me escuchen, sino para que aprendan, para que aprendamos, para que podamos, como dijo Jesucristo, ser verdaderamente libres. Porque cuando uno conoce al Dios de la Biblia puede encontrar paz en medio de la tribulación, en medio de la tormenta. Uno puede confiar en el Señor. No tiene que ver nada con Gálatas, así que pero tenga abierto Gálatas. Yo quería hacer esta introducción y quería preguntarles si ustedes están siguiendo. No quiero que levante la mano y diga sí o no, pero les animo, la enseñanza está al alcance de ustedes. El problema está en que yo cumplí con mi parte de enseñarles a ustedes. Ahora la parte suya, su responsabilidad es tomar la enseñanza, tomarla y ponerla en práctica. Porque cuando el profeta en el Antiguo Testamento decía
que Israel pereció, murió por falta de conocimiento, es porque no es que no había conocimiento, sino que desecharon el conocimiento. No lo quisieron. Dijeron, no, vamos a vivir de acuerdo a nuestra manera. El problema está que cuando nosotros estamos en situaciones difíciles y el Dios que tenemos en nuestra mente creado, formado, es demasiado pequeño y demasiado limitado para ayudarnos y para que podamos confiar en Él. Así que nosotros buscamos entender el porqué de cada situación. Pero cuando conocemos al Dios de la Escritura, es un Dios tremendamente grande. Por eso le dijo el Señor a Isaías, mis caminos no son como tus caminos, mis pensamientos no son como tus pensamientos. Así como son los cielos más altos que la tierra, así son mis caminos y mis pensamientos. En el Salmo 50 Dios le decía al hombre, por cuanto pensaste que yo era como tú, por eso te reprenderé. Ese es el error que tenemos nosotros, la idolatría, el ser humano, la naturaleza caída del hombre, esa naturaleza caída nuestra, nos hace crear un ídolo en nuestro corazón y lo llamamos Dios. No se parece nada al Dios de la Biblia. Es por eso cuando alguien, eso le pasaba al apóstol Pablo cuando venía con un evangelio falso a los Gálatas. Vamos a leer el capítulo 2 cuando Pablo tiene que defender el evangelio en la iglesia, que es una contradicción grande, eso sí es una paradoja. Pablo tuvo que defender, hacer una apologética del Evangelio en la iglesia de los Gálatas, una iglesia, obviamente, lo que voy a decir es una obviedad, que fue creada por la predicación del Evangelio de Cristo. O sea, es como si alguien hubiera sido sanado con una medicina y después el médico tiene que hacer una defensa de esa medicina, ¿cuál le salvó la vida a la persona? Usted dice, no, eso no puede ser. Sí, ocurre. ¿Por qué? Porque los falsos maestros introdujeron un evangelio diferente. Ahora vamos a ir al capítulo 2 de Gálatas, vamos a leer algunos versículos. Dice, después de pasado, versículo 1 del capítulo 2, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y no para correr, para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Hasta allí nomás quiero leer, después vamos a continuar. Acá Pablo le dice a los hermanos Gálatas, como si esto se tratara de un juicio, y Pablo tenía que presentar pruebas suficientes como para defender el evangelio que él estaba anunciando, del cual Dios lo hizo ministro. Pablo le dice, después de 14 años, en el capítulo 1 vemos que Pablo después de 3 años fue y se encontró con Pedro, pero después de 14 años subió a Jerusalén, y dice, no fui porque se me ocurrió a mí, sino por revelación, sino por una orden que había recibido directamente de Dios, que él debía ir a Jerusalén a encontrarse con aquellos que tenían ciertos prestigios o reputación. ¿Quién eran esos? Eran los pilares o las columnas de la iglesia. Era Jacobo, el hermano del Señor, que es Santiago, el medio hermano del Señor, Santiago, Cefas, que es Pedro, y Juan. Pablo fue a exponer en privado, se encontró con aquellos 3 pilares o columnas de la iglesia, se reunió en privado y les dijo, este es el evangelio que yo estoy presentando a los gentiles. Allí ocurrió el primer concilio apostólico, en el cual Pablo tuvo que decirles a los líderes de la iglesia cristiana en aquel tiempo, a la primera iglesia, que el evangelio que él predicaba era el evangelio de Cristo. Y los apóstoles se reunieron y conversaron y evaluaron y llegaron a la conclusión que sí, verdaderamente Pablo era un elegido por Cristo para que él anunciase el evangelio a los gentiles, quiero decir, a los que no eran judíos.
Pablo le estaba diciendo, esto Pablo todo le estaba relatando a los Gálatas, a las iglesias de Galacia, todo lo que había pasado. Era como, fíjense que mi evangelio fue evaluado por los apóstoles, aquellos que tenían o tienen cierta reputación dentro de la iglesia. Y ellos vieron que el evangelio que yo predico es el evangelio de Cristo. Estaba respaldado por el Espíritu de Dios. La doctrina que predicaba Pablo era la doctrina de Cristo. No estaba predicando otro evangelio. Y dice Pablo, y cuando fui a Jerusalén, yo fui con Bernabé y con Tito. Y les digo que Tito es griego, o sea, no es judío. Bernabé sí, o sea, eran cristianos, convertidos, judíos. Tito era un griego convertido al cristianismo, y Bernabé un judío convertido al cristianismo. Y cuando Pablo fue con esos dos hermanos al concilio, y había fariseos convertidos que habían creído al cristianismo, dice Hechos 15, dice que le dijeron, no, tienen que circuncidarse y tienen que guardar la ley de Moisés, tienen que obedecer la ley de Moisés para que recién Dios los pueda bendecir y podamos decir que son verdaderamente cristianos. Dice Pablo, yo no le tomé en cuenta lo que ellos me dijeron, porque yo estaba convencido de que el evangelio es el verdadero evangelio de Cristo. Entonces le estaba diciendo a los hermanos, el evangelio que yo les predico es el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque los falsos maestros decían que debían cumplir la ley, los cristianos, la ley de Moisés, o sea, tenían que convertirse a la religión judía, los varones tenían que circuncidarse como señal del pacto para recién poder ser llamados cristianos. Pablo estaba predicando el único evangelio que existe, el único evangelio que salva, el evangelio de la gracia, la cual nos dice y le dice a usted, y me dice a mí, nos dice a nosotros, que nosotros fuimos salvos por la misericordia de Dios, por gracia, porque Dios le plació salvarte o salvarme o salvarle a usted, y no por ninguna obra que nosotros podamos llegar a hacer. Esa obra es la obra de la justificación. Esa obra de la justificación, yo quiero que usted me preste atención, por favor, ahora más que nunca. La obra de la justificación es la obra que hizo Dios, la cual Dios nos declaró justo, que quiere decir no culpable, lo declaró su Hijo. Esa obra es exclusivamente de Dios. Esa obra se le conoce como una obra monérgica. Solamente Dios lo hizo, una obra instantánea y que es para siempre. Para siempre. Usted hoy puede, si usted fue realmente justificado, usted puede pecar, como pequé yo, o peco yo, pero usted tiene la seguridad de que fue justificado. Pero también la obra de la justificación tiene una evidencia que es la santificación. Quiere decir que yo pequé, pero corro a pedirle perdón a Dios. Pero Dios no me ve como culpable. Esa obra es para siempre. Y es por gracia. Fíjese lo que estaban haciendo los falsos maestros, queriendo poner una mejor reputación a la iglesia. Querían derribar y echar por tierra la obra de la justificación, la que le dice que usted es un hijo de Dios, y no porque haya hecho algo bueno, porque alguien dijo que los buenos van a ir al infierno y los malos vamos a ir al cielo. Los que se creen buenos y no necesitan un salvador, esos sí están condenados, pero aquellos que se vieron malos, como Pedro cuando se encontró con Jesús, dijo, apártate de mí porque soy pecador, es para ellos la salvación. Esa obra de la justificación es la que los falsos maestros quisieron echar por tierra, esa doctrina de la justificación. Y es por eso que le decían que te tenés que circuncidar, Tito, para que recién podamos decir que sos un hijo de Dios. ¿Por qué? Pero alguien se puede estar preguntando, ¿pero qué tiene que ver? Solamente se tiene que hacer una pequeña cirugía sin riesgo.
como señal del pacto. Es porque si nosotros, cualquiera que se atreva a pensar que si yo debo agregar algo o aportar algo para que recién ser justificado, ya no es por gracia, sino es por obra. Si ellos decían que para ser salvos de ella hay que creer en Cristo más circuncidarse, ya no era una salvación por gracia, ya no era la salvación, no era el Evangelio de Cristo. Si nosotros pensamos hoy en día que yo tengo que creer en Cristo y también tengo que hacer tal cosa para ser salvo, estoy fuera de la gracia. No es Cristo más mis obras, es Cristo y solo Cristo. Entonces, estamos viendo que estos falsos maestros no eran inocentes predicadores que ignoraban la verdad, sino estaban predicando doctrina de demonios. Doctrina de demonios. Y Pablo dice, nosotros no fuimos obligados para que Tito se circuncidara. Porque no vino Jacobo o Santiago a decirle, Pablo, Tito se tiene que circuncidar. No vino Pedro ni Juan a decirles, mira, te tiene que circuncidar, porque nosotros tenemos la señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Porque la señal de aquel que ha sido justificado por gracia, por Dios, por medio de Jesucristo, la señal es el Espíritu de Dios. Como dice Pablo en Efesios, que las arras del Espíritu, la señal, la garantía de que hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios, es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y el Espíritu Santo tiene que fructificar, se tiene que notar. O sea, no tenemos que presentar un currículum con las cosas que hicimos para que alguien nos diga, sí, realmente sos un hijo de Dios. Sino eso se tiene que evidenciar, se tiene que notar. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Si usted ve un árbol y ve los frutos, no tiene que preguntar a nadie de qué árbol se trata. Porque el fruto le está diciendo de qué árbol se trata. Si usted ve un hijo de Dios, no tiene que preguntarle, ¿sos creyente? ¿Sos reformado? ¿Qué? Los frutos son visibles. Y no estoy hablando de frutos para alcanzar algo, sino los frutos vienen después de recibir lo que Dios hizo. Versículo, vamos a continuar con la lectura un poquito más para avanzar. Versículo, vamos a pasar al versículo 9. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, que es Santiago, no es el hermano de Juan porque fue muerto a espada, ¿no? Cefas, que es Pedro en arameo, Cefas, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pero no quiero dejar pasar por alto el versículo 6. Vamos a leer el versículo 6, me estaba olvidando de esto, perdón. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otros tiempos, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Pablo le decía a los Gálatas, por eso le decía que es como un juicio. Pablo estaba defendiendo el Evangelio, con el cual ellos habían sido salvados. Me encontré con los de la reputación, y usa esa palabra el apóstol Pablo, ¿no? Aquellos que tienen prestigio, aquellos que conocieron a Cristo cuando estaba aquí en la tierra cara a cara, pero Pablo conocía al Cristo glorificado. Dice, los que hayan sido en otro tiempo, los de la reputación, Jacobo, Pedro y Juan, que eran amigos. Jacobo fue medio hermano del Señor.
que se convirtió luego que Jesús resucitó. Pero Pedro y Juan eran los amigos del grupo de los 12. Jesucristo tenía 3 amigos, que era Jacobo, el hermano de Juan, y Pedro, los 3. Tenían cierta reputación, claro, pero si ellos conocieron más a Cristo, porque ellos escucharon conversaciones de Cristo, quizás comieron junto con Cristo, caminaron junto con Él y fueron testigos presenciales de todos los milagros que hizo el Señor. Dice, lo que hicieron en otros tiempos, dice Pablo, a mí no me importa, dice, porque yo sé algo, que Dios no hace acepción de personas, que Dios no tiene favoritos. En ese paréntesis, Pablo está dándole un golpe duro al legalismo. El legalismo te dice que si vos haces muchas obras vas a ser el preferido del Señor. Dice que Dios no tiene preferidos. Dios no hace acepción de personas. Lo que nos dice el Evangelio de la Gracia es que Dios se agradó solamente en Cristo, y Dios se agrada solamente en los que están en Cristo. Y eso es un golpe duro al ego, ¿no? Porque yo hoy puedo hacer todas las obras de bien que nos podemos imaginar, usted también, pero si usted está fuera de Cristo, eso Pablo lo explica bien en 1 Corintios 13, en la preeminencia del amor. De nada sirve, porque a Dios solamente lo agradó Cristo, en Él solamente encontró complacencia. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. El mundo puede hacer todo lo que las obras de bien, puede salir una persona y ser la persona más generosa y dar de comer a todos los pobres y necesitados. Para Dios eso es basura. Así, sí. Porque si Dios consideraría esas obras, estaría despreciando a su Hijo. Solamente las obras de Cristo fueron lo que le agradaron al Padre. Solamente en Cristo vamos a encontrar complacencia. Por eso Pablo dice, lo que hicieron ellos, a mí no me importa, yo sé que Dios no hace excepción de personas, yo estoy en Cristo. Y si yo estoy en Cristo, esa es mi seguridad, esa es mi certeza. Y esa seguridad y esa convicción, la que Pablo nos mostró aquí, es la convicción y la seguridad que debemos tener cada uno de nosotros como hijos de Dios. Quizás tú estás pensando, pero entonces todo lo que hice será en vano. No, todo lo que hizo usted lo hizo porque el Señor, Pablo dijo, yo todo lo que hice lo hice por la gracia de Cristo en mí, porque Dios puso de su gracia, Dios puso el querer como el hacer, pero para manifestar a Cristo a través de tu vida. Por eso lo hiciste, hermano. Cuando hacías algo bueno estabas hablando de Cristo, estabas mostrando y reflejando a Jesucristo en tu vida a los demás. No estabas haciendo algo con el interés mezquino de recién alcanzar algo. Lo que el legalismo te dice, hacer los deberes bien y después vas a recibir la bendición. Lo que nos dice en la Escritura, lo que nos dice el Evangelio, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Solamente en Cristo hay salvación. Por eso si alguien está pensando en irse del país, dice, no, mejor es viajar a Estados Unidos, allá vamos a estar bien, no, mejor es Europa, allá vamos a estar bien, acá, no, mejor es estar en Cristo, porque allí está la bendición, en Cristo. Vamos a continuar ahora el versículo 9, dice, reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefa y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Dice que los pilares de la iglesia, Jacobo, Pedro y Juan, le dijeron a Pablo, continúa predicando el evangelio a los gentiles, nosotros, a los que no son judíos, quieren decir, nosotros vamos a predicar el evangelio a los judíos. El Señor te llamó con ese propósito, ese es tu ministerio, predicar el evangelio a aquellos que no son judíos. Y tuvieron el aval de los líderes de la iglesia, pero no es que Pablo fue a buscar el aval ese, sino que
fue porque Dios le mandó y para exponer su evangelio a los otros hermanos que también estaban en Jerusalén. Y eso Pablo le cuenta a los Gálatas: hermanos, ninguno de aquellos me dijo nada. Solamente se levantaron algunos fariseos a decir: se tienen que circuncidar, pero después callaron. Y esos eran falsos hermanos, infiltrados, traidores, que se metieron a la iglesia a espiar, dice, para ver nuestra libertad en Cristo y luego crear una doctrina errada para confundir a los cristianos. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucho cuidado. ¿A quién estamos escuchando? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos viendo? Tenemos que ser cuidadosos de la enseñanza que recibimos de parte de Dios, de lo que dice la Biblia en su conjunto, no de texto sacado de contexto. Alguien dijo alguna vez que nosotros, cuando vamos a consumir un alimento, lo miramos bien la fecha de vencimiento, si el alimento está en condiciones óptimas de ser consumido, y hacemos bien. Nadie toma una leche vencida y una comida que esté en mal estado, podrida, se la come porque sabe que eso va a producir un daño a su cuerpo, y hace muy bien. Pero cuánto más debemos cuidarnos que vamos a escuchar, que vamos a ver, que eso puede contaminar nuestra alma, nuestros corazones. Estos se metieron a la iglesia, decían: hermano, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, pero no le creas a Pablo. Vos, para recibir la bendición y para ser salvo tenés que circuncidarte, le decía al varón, y tenés que hacer las obras de Moisés, tenés que cumplir con todos los estatutos que Dios le ha dado a su pueblo. Después Pablo le dice: ninguno fuimos justificados por medio de la ley. En vez de encontrar justificación, encontramos condenación, porque fracasábamos cuando queríamos obedecer esa ley, porque la ley es santa, es buena, es perfecta, es justa, y nosotros somos todo lo contrario a la ley. Vamos a continuar un poquito más con la lectura. Solamente, dice el versículo 10, nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. La recomendación que le hicieron Pablo: no te olvides de los pobres. Dice Pablo: yo procuré con diligencia hacer. Acá vemos que no es la prioridad. No digo que no hay que hacerlo, pero vemos en las páginas de Facebook, y perdóname si a veces tengo, no lo digo con espíritu de crítica, sino de enseñanza, y créame que lo que digo es verdad. Hay iglesias donde, o iglesia entre comillas, un utilitario lleno de mercadería, cámara en mano, acá trayendo los alimentos para este barrio pobre, somos de la iglesia tal. La pregunta que debemos hacernos: ¿para qué lo hacen? ¿Para exaltar el nombre del Señor o para exaltar su propio nombre? Si lo hacen para exaltar el nombre del Señor, dice la Escritura que nadie se entere, que el Señor, tu Dios, te lo está viendo, y aquel necesitado que está comiendo se va a alegrar y va a glorificar a Dios. Pero los que van a ver no van a glorificar a Dios. Se van a decir: wow, qué buena persona que es ese pastor. La mejor manera que podemos ayudar nosotros es predicando el Evangelio, porque el Evangelio va a cambiar la vida. Yo voy a ser muy breve con mi testimonio. Antes de conocer al Señor, alguien se acercaba y me decía a mí: yo quiero orar por tu vida. ¿Vos me querés ayudar? Sí. Necesito X cantidad de plata, de dinero, para reactivar mi negocio. Así me vas a ayudar. Yo pensaba que la ayuda que necesitaba era esa. Hasta que insistió tanto que oró por mí, y cuando oró por mí, algo sucedió en mi corazón, el Señor llegó a mi vida y pude ser transformado inmediatamente por el Señor. Y yo pensaba que la ayuda que necesitaba era el dinero, y cuando me di cuenta que la verdadera ayuda que necesitaba era espiritual, y me cambió no solamente mi vida, sino la vida de toda mi familia, que estaba destruida en ese momento. Porque si esa persona venía: toma lo que necesitas, les aseguro sin lugar a equivocarme, que ese no era lo que yo necesitaba. Yo creía que necesitaba eso. Muchas veces el que está necesitado piensa que la ayuda solamente es lo material.
la principal ayuda es lo espiritual. Y eso solamente le puede dar cuando predicamos el verdadero. Así que se dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Acá Pablo le está diciendo a los Gálatas, está defendiendo el Evangelio. Pedro era muy conocido en ese tiempo, era el apóstol uno de los apóstoles que estuvo más cerca del Señor y era conocido por su testimonio, cómo era antes y cómo Dios lo transformó. Y Pablo le dice, cuando Pedro lo visitó en una oportunidad en la iglesia de Antioquía, donde Pablo se congregaba en una iglesia, ¿no? A veces hay cristianos que hoy en día dicen, no hay que congregarse. Pablo se congregaba en la iglesia de Antioquía. En Hechos 13 dice que Pablo fue enviado de Antioquía recién a misionar, fue a predicar el Evangelio a otras tierras. Pero Pablo vino Pedro a la iglesia de Antioquía, a la iglesia de Pablo, se da cuenta que esta es la iglesia de Antioquía, y vino el apóstol Pedro, y entre los hermanos habían gentiles, o sea, que no eran judíos, se convirtieron al cristianismo, y Pedro, cuando llegó, se comía, porque en la iglesia se compartía, no estaba una hora y media, bueno, chao, se compartía, comían los hermanos, hablaban, había una verdadera koinonía, como se la conoce, verdadero amor fraternal manifestado, ¿no? Y Pedro se comportaba amigablemente con los gentiles. Recordemos que Pedro, como judío, un judío que no se podía juntar con un gentil porque era inmundo para el judío. Cuando Pedro tuvo que ir a la casa del primer gentil convertido, llamado Cornelio, dice en el libro de los Hechos, que el Señor tuvo que tratar con Pedro, ¿sí? Cuando Pedro tenía mucha hambre, estaba esperando la comida, se durmió y tuvo una visión, dice que descendió del cielo un mantel, ¿sí? Un lienzo, andado en las cuatro puntas, descendió y vio animales, reptiles, todos animales prohibidos, según la ley judía que podía comer un ser humano. Y la voz, el Espíritu Santo le dijo, Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo, no, yo jamás comeré algo inmundo. Y dijo, no llames inmundo lo que el Señor ha santificado, lo que el Señor ha limpiado, no llames inmundo. Y Pedro no entendía esa enseñanza. Al rato viene alguien, golpea la puerta de Pedro, era alguien que había mandado Cornelio, un ángel se le había aparecido. Cornelio era un centurión, era un soldado, un general del ejército romano. Si conocemos un poquito de historia, el ejército romano era conocida como la máquina que trituraba carne, asesinos despiadados, pero este Cornelio se había convertido al cristianismo. Entonces van a buscarlo, acá vive Pedro, sí, acá vive Pedro, lo llevan a Pedro y Pedro va a predicar el Evangelio a Cornelio y a toda su familia. Mientras Pedro le predicaba, descendió el Espíritu Santo a todos y después Pedro los bautizó a toda la familia de Cornelio. Entonces Pedro vio, el Espíritu Santo rompió la estructura, que Dios era el Dios solamente de los judíos y los gentiles eran todos inmundos, eran perros inmundos, así los llamaban los judíos. Entonces Dios no es solamente el Dios de los judíos, sino el Dios es el Dios de la iglesia, de todos aquellos que creen en Cristo. Y Pedro cuando estaba en la iglesia de Antioquía se comportaba normal, ya no hacía acepción, decía, este es judío, me junto con él, este no es judío, me alejo de él, sino eran hermanos, porque
tenían el mismo Padre, tenían el mismo Espíritu, habían creído en el mismo Evangelio. Pero cuando llegaron los amigos de Jacobo, los amigos de los que estaban en Jerusalén, de Jacobo, de Juan, de los principales, que eran judíos, entonces Pedro tomó distancia de los gentiles y vio esto Pablo, y vio esta actitud hipócrita de Pedro, el apóstol Pedro. Vio una actitud, un cambio en su comportamiento. ¿Y sabe lo que hizo Pablo? Le mandó un mensaje de WhatsApp. No. Le publicó en Facebook una indirecta. No hizo así. Le digo esto a propósito, porque a veces nosotros cuando tenemos que confrontarnos lo hacemos. Preferimos las indirectas, preferimos los mensajes y no la cara a cara. Y Pablo tuvo que enfrentar a Pedro, el carácter de Pedro. Pedro no era fácil de enfrentar, y Pablo le dijo: Pedro, estás equivocado, porque vio que con la actitud hipócrita de Pedro arrastró también a Bernabé, que también era judío, convertido al cristianismo, y se había apartado de los hermanos también que ayer, el día anterior, estaban juntos, y había arrastrado a mucho más. Una actitud de alguien puede arrastrar a muchos al error. Por eso cuando se ve a alguien que está errado, rápidamente hay que confrontarlo. Y Pablo no lo confrontó, no le dijo: Pedro, vení por favor a mi oficina, sino lo confrontó públicamente. La actitud que estás teniendo, Pedro, estás equivocado, estás siendo hipócrita, porque querés que los gentiles se comporten como judíos cuando vos nunca te comportaste como judío, ya dejaste la ley, sino ahora seguís la ley de Cristo. Estás haciendo todo lo opuesto a lo que venías haciendo bien. Yo me pregunto, si en el día de hoy, en la congregación, y no digo que el pastor va a señalar a alguien, sino que alguien se levante y me señale a mí, ¿cómo sería visto? Pero si se habla la verdad, si me hace ver una actitud de hipocresía: pastor, lo que usted está diciendo no es verdad lo que usted dice, porque usted predica una cosa y hace otra. Yo me tengo que humillar, porque viene de parte de Dios. Pero como vivimos en un mundo donde ser políticamente correcto es lo correcto, donde tenemos que cuidar los modos, pero aquí vemos que Pablo lo dice delante de todos. Recién lo leímos, a Pedro, cara a cara. Y Pedro no tuvo rencor con Pablo, ¿no? No es que se peleó de Pablo, sino que siguió siendo amigo de Pablo, porque Pedro era un verdadero hijo de Dios y aceptó la corrección. Seguro que le dolió a Pedro, pero aceptó. Pablo de ese modo pudo enseñarle a Pedro que no debía en ninguna forma, en ningún tiempo, no había justificación para ser hipócrita. Y Pedro se habrá acordado del Señor. Lo que al Señor le enardecía a nuestro Señor Jesús no eran los pecadores, no era el borracho, no era el ladrón, el cobrador de impuestos. Lo que Jesús le actuaba con dureza era contra los hipócritas fariseos, que eran sepulcros blanqueados. Entonces Pedro habrá dicho: Pablo, muy bien, y muchas gracias, Pablo, porque estaba siendo hipócrita, estaba siendo un fariseo. Estaba comportándome de manera diferente por temor al que dirán de los que están en Jerusalén. En la iglesia no debemos aceptar la hipocresía, hermanos. Yo sé que cuesta a veces hablar y decir: quiero hablar, decir lo que está mal. Pero si el que te escucha, un verdadero o verdadera hijo o hija de Dios, te va a amar más todavía, porque estás ayudando. Yo sé que cuesta, yo sé que por el mundo esto está mal visto. ¿Cómo hubiera actuado el mundo ante esta situación? Y Pablo le cuenta esto a los Gálatas: yo le corregí a Pedro, a los que ustedes lo están idolatrando, yo le tuve que corregir porque él se comportó de un modo hipócrita. Y estaba arrastrando a los demás a la hipocresía también. Y Pablo continúa diciendo: nosotros, judíos de nacimiento,
y no pecadores entre los gentiles. Le está diciendo, nosotros que nos creemos los mejores porque somos judíos de nacimiento, hemos sido los agraciados de nacer en este territorio y ser descendiente de nuestro padre Abraham, y nosotros no somos pecadores como los gentiles. Está usando un poco el sarcasmo acá Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Esto como le está contando lo que le dijo Pedro, nosotros no somos justificados por las obras de la ley. Nadie ha sido justificado, salvado, bendecido, si quiere, por Dios, por obedecer la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Sino por el Evangelio de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Está diciendo Pablo, como yo decía la semana pasada, la ley es santa, la ley es buena y ese es el problema. Dios es bueno, Dios es justo y ese es el problema, que nosotros somos malos, pecadores. Pero gracias a Dios por su Evangelio y por Jesucristo y por su gracia. Y por su gracia. A veces nosotros como cristianos a veces nos deslizamos al legalismo. Y decimos, no estoy orando porque esta semana estuve muy mal. No quiero ir a la iglesia porque pequé. No quiero tomar la cena del Señor porque me siento mal porque he cometido pecado. Y bueno, arrepentite. Yo le digo así, arrepentite, Marcelo. Arrepentite. Porque el día que, y créame que yo me predico a mí mismo, el día que yo crea que yo me merezco algo por lo que hice, me aparté de la gracia. El día que usted crea que se merece algo por lo que hizo, está dejando de lado a Cristo, se está poniendo usted en lugar de Cristo y se apartó de la gracia. Por supuesto que el legalismo tiene más prestigio, ¿no? El legalismo hasta es mejor visto, porque todo es apariencia. Por eso Jesús les llamaba a los fariseos sepulcros blanqueados. Tenía una apariencia de piedad, dice en Timoteo, pero con sus hechos la niegan. Versículo 17, y buscando ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. La ley es un espejo en la cual nos miramos. ¿Qué sucedería si usted en su casa no tiene ningún espejo? Usted se levanta a la mañana y se peina así nomás y sale a la calle y después pasa por frente a un espejo y se da cuenta que está todo despeinado, que tiene la camisa mal puesta, que tiene el pullover al revés, que tiene acá una mancha porque no tener espejo. La ley es el espejo el cual nosotros nos miramos y nos vimos pecadores, nos vimos perdidos, condenados. Cuando nos vimos recién pecadores, perdidos y condenados, es cuando Dios nos salvó. Eso le está diciendo Pablo. No es que el espejo sea malo, los malos somos nosotros. No rompa el espejo si le devuelve una mala imagen. Cambie. Versículo 18. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si lo que deseché, lo que ya dije, entendí, por la ley jamás voy a ser justificado y ahora quiero obedecerlas. Para ser justificado me estoy haciendo transgresor. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Versículo 20, este famoso y tan citado Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿cómo puedo vivir el cristianismo? Entonces, ¿cómo puedo estar en lo correcto?
Quizás, ¿acaso tengo que desechar la ley? ¿Acaso tengo que decir, no, hay leyes, no matarás, no robarás? No, bueno, puedo matar y puedo robar, tomar la ley. No, la ley moral de Dios, esos son los mandamientos que habló Cristo. Si no hablaba de los estatutos, de las fiestas que debían cumplir el pueblo de Israel, todos esos estatutos, cientos y cientos de ordenanzas que debía cumplir, porque si desobedecía una solamente estaba en pecado. Lo que dice Deuteronomio 28 del 1 al 14, si no cumplís con todos los estatutos que te he ordenado, si faltás a uno de ellos, vendrá la maldición sobre tu vida. Viene una lista de maldiciones. Después del 15 en adelante, del Deuteronomio 28, 15 en adelante habla, pero si cumplís con todos los estatutos y vas a ser bendito en la tierra, bendito tu granero, tus vacas, tu alacena. Y muchos predican, dice, hermanos, tenemos que cumplir Deuteronomio 28, 15 en adelante para recibir la bendición de Jehová. Esa es la bendición era para Israel. Todos los estatutos, dice, ni uno. El que cumplió todos los estatutos, toda la ley, y fue perfecto en obediencia fue Cristo. Dice en Gálatas 3, vamos a llegar, que nadie puede ser, parafraseado, nadie puede entrar al reino de Dios si no cumple con la ley. Pero Cristo la cumplió, esa es la justificación, esa es la justicia que puso sobre nosotros. Desechar algo tan maravilloso como la salvación por gracia realmente tiene que venir del mismo infierno. Pero ¿cómo? Acá nos pregunta, ¿cómo hacemos para vivir el cristianismo? Dice en Gálatas 2:20, muriendo a mí, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Y cómo se vive eso? Entendiendo que nosotros solamente podemos vivir el verdadero cristianismo solamente aquellos que tienen el Espíritu de Cristo. No se puede vivir el cristianismo sin el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo tiene que manifestarse en la vida de cada cristiano. Por eso los legalistas, al no tener el Espíritu de Dios, tienen que buscar métodos para parecer cristianos. Pero un verdadero cristiano no necesita ningún método para parecer cristiano, sino tiene que vivir, diría, de forma natural, pero espiritualmente, porque solamente se puede vivir el verdadero cristianismo por medio del Espíritu de Cristo. Y esto suena hasta obvio. Nadie puede ser cristiano sin el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo lo que nos va a llevar a hacer es a observar esta ley, esta palabra y vivir por ella. Este va a ser mi guía, y este va a ser, como dice en el Salmo, lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Pero el Espíritu Santo nos va a dar el entendimiento necesario para poder comprender, para poder conocer todo lo que Dios ha demandado para mi vida. Dice el versículo 21, y este versículo es la conclusión. Y Pablo, ¿por qué desechas el otro evangelio falso? Dice, y tomo el de la gracia. No desecho la gracia de Dios. Fíjense lo que dice. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esta respuesta es contundente. Le está diciendo a aquellos que decían que debían cumplir ciertas normas y estatutos para recién ser bendecidos por Dios y salvados por Dios. Dice Pablo, si por la ley fuese la justicia, si existiera la oportunidad o la posibilidad de que alguien haya estado primero capacitado, porque ya desde que nacemos nacemos con pecado, ya estamos condenados. Y alguien dijo, voy a cumplir con toda la ley para recibir la bendición de Dios. Entonces dice, por demás murió Cristo. En vano vino Cristo. En vano vino Cristo a padecer todo lo que padeció y morir como murió en la cruz, si vos te podías salvar por tus obras. En vano vino Cristo. Me acuerdo que en un velorio me tocó decir eso. Había un crucifijo ahí, decía, estaba ahí la persona que había muerto,
y los que estaban los familiares no eran creyentes. Miren la cruz, le dije yo. ¿Por qué vino Cristo? Si alguno de nosotros se podría haber salvado por nuestro propio medio, podríamos haber alcanzado la salvación por nosotros mismos, entonces Dios jamás hubiera mandado a su Hijo a morir en una cruz. Cristo padeció, dice Pablo, por eso, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cristo vino para salvarnos a nosotros. Y nosotros no seamos tan necios, como Pablo le decía a los Gálatas, de desechar el evangelio de la gracia para querer alcanzar la salvación por nuestras obras. La semana pasada le decía que alguien dijo alguna vez que tratar de alcanzar la salvación por nuestras obras es como tratar de cruzar el océano en un barco de papel. Se sube a ese barco, se hunde al momento. Es imposible. El evangelio de la gracia es lo que nos salva. Gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Le damos gracias al Señor. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que es poderosa. Gracias por mis hermanos.